Hola a todos, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén súper bien, con las pilas cargadas y listos para sumergirse en una historia que nos ha sacado más de una sonrisa y nos ha recordado lo maravillosas que pueden ser las conexiones humanas. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta a todos: fiestas, risas y, por supuesto, las sorpresas que la vida nos tiene preparadas. Y para empezar con el pie derecho, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de aventuras, consejos y momentos inolvidables como el que vamos a compartir hoy. Prepárense porque el título de hoy lo dice todo: Ande y Kerem juntos, primera fiesta y risas inesperadas. Sí, han oído bien. Vamos a adentrarnos en ese momento especial en el que dos personas, que quizás se conocían de vista o solo por referencias, se encuentran en un contexto diferente, se despojan de las formalidades y dejan que la diversión sea la protagonista. Y cuando hablamos de Ande y Kerem, estamos hablando de una química que ya muchos de ustedes han estado comentando y preguntando, y hoy vamos a revelar uno de esos momentos que cimentan esa conexión. Imaginen la escena: una fiesta, quizás un cumpleaños, una reunión casual de amigos, ese ambiente relajado donde las inhibiciones bajan y las verdaderas personalidades salen a la luz. Justamente ahí, en medio de música, conversaciones animadas y tal vez algún que otro baile, es donde nuestra historia comienza a desplegarse. No les voy a mentir, cuando me contaron de esta situación, mi primer pensamiento fue: esto tiene que ser un vídeo. Porque, seamos sinceros, ¿quién no ama ver a dos personas conectar de forma genuina y espontánea? Y no solo eso, sino que la risa sea el hilo conductor de ese encuentro. La risa tiene ese poder increíble de romper barreras, de unir a las personas, de hacer que el tiempo vuele. Y cuando esas risas son inesperadas, cuando surgen de la nada, de un comentario ingenioso, de una anécdota graciosa, de un momento tonto pero entrañable, es cuando realmente se crea una memoria imborrable. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el relato de la primera fiesta de Ande y Kerem juntos. Piensen en ello como un capítulo especial en la historia de su relación, un capítulo que está repleto de buen rollo, de ese cosquilleo en el estómago que te dice que algo bueno está pasando. La expectativa estaba ahí, claro. ¿Se conocerían bien? ¿Habían compartido antes algo más que un saludo cordial? Pues bien, la verdad es que aunque ambos eran figuras públicas y es probable que hubieran cruzado miradas en algún evento, esta fiesta marcó un antes y un después en su interacción. No era una cita planeada, no había presión, solo la libertad de ser ellos mismos. Y eso, amigos, es el caldo de cultivo perfecto para que ocurran cosas maravillosas. Imaginemos a Ande, quizás un poco reservada al principio, observando el ambiente, disfrutando de la música. Y a Kerem, con esa energía que lo caracteriza, interactuando con la gente, pero con un ojo atento, esperando el momento oportuno. Y de repente ocurre. Un comentario inocente de Kerem, una observación aguda de Ande, un malentendido gracioso, o quizás una vieja historia que sale a relucir y provoca una carcajada compartida. Y a partir de ese instante la chispa se enciende. ¿Se imaginan la primera risa compartida? Es como una pequeña chispa que ilumina todo. Luego viene otra y otra más y de pronto se encuentran sumidos en una conversación que fluye, llena de humor, de complicidad. Ya no son dos extraños o conocidos distantes, se están redescubriendo a través de la risa. Y lo más bonito de todo es que no fue algo forzado. Sucedió de manera natural, orgánica, como deberían ocurrir las mejores cosas en la vida. Hubo un momento, y esto es algo que me contaron, donde Kerem hizo un comentario un poco sarcástico sobre la pista de baile que estaba prácticamente vacía. Y Ande, con una sonrisa pícara, le respondió algo así como: bueno, alguien tiene que dar el primer paso para animar la fiesta, ¿no crees? Y ahí estaba, el desafío lanzado. Kerem, por supuesto, no se achicó y la invitó a bailar. Y en ese momento, mientras daban sus primeros pasos en la pista, las risas volvieron, esta vez con un toque de nerviosismo divertido, de esa sensación de estar haciendo algo espontáneo y un poco loco. Lo fascinante de todo esto es cómo la risa puede ser un lenguaje universal. No necesita traducción, no necesita explicaciones complejas. Una risa sincera comunica alegría, entendimiento, complicidad. Y en esta fiesta, Ande y Kerem encontraron en esa risa un puente que los conectó de una manera inesperada y profunda.
No se trataba solo de anécdotas graciosas o chistes inteligentes, sino de esa comprensión mutua que surge cuando dos personas se permiten ser vulnerables y divertirse juntas. Pensemos en los detalles que hacen que una fiesta sea memorable. La música, a la comida, a la compañía, y claro, esos momentos de conexión humana que nos hacen sentir vivos. En esta ocasión, la conexión entre Andy y Kerem fue la estrella del espectáculo, eclipsando quizás el resto de los detalles. La gente alrededor notaba esa energía, esa chispa que se creaba entre ellos. Es contagioso, ¿verdad? Ver a dos personas genuinamente disfrutando de la compañía del otro es algo que ilumina el ambiente. Hubo un punto de la noche donde se sentaron en una mesa, lejos del bullicio principal, y siguieron conversando. Las risas continuaban intercaladas con momentos de miradas cómplices, de asentimientos de cabeza que decían «te entiendo». No puedo imaginar la cantidad de temas que pudieron haber tocado, desde anécdotas de sus carreras hasta trivialidades cotidianas, pero lo que sí sé es que el humor fue el hilo conductor que mantuvo esa conversación viva y vibrante. Y es que cuando encuentras a alguien con quien puedes reírte de todo, hasta de las pequeñas tonterías, sabes que has dado con alguien especial. Lo de risas inesperadas es clave aquí. No fueron las risas planeadas, las que se dicen para quedar bien. Fueron esas carcajadas genuinas que salen del alma, esas que te hacen doblarte de la risa, esas que te hacen olvidar por un instante todo lo demás. Y parece que en esa fiesta, esas risas fueron abundantes. Quizás Kerem contó una historia de su infancia que era hilarante, o Andy hizo una imitación perfecta de alguien que ambos conocían. O tal vez fue simplemente la química, esa magia que ocurre cuando dos personas se sintonizan y encuentran humor en las mismas cosas. Este tipo de encuentros son los que realmente fortalecen las relaciones, ya sean amistosas, románticas o profesionales. La capacidad de reír juntos, de compartir momentos de ligereza y alegría, es un pilar fundamental. Y esta primera fiesta de Andy y Kerem juntos se convirtió en el escenario perfecto para que esa conexión se manifestara de forma tan palpable. Me gusta pensar en esas pequeñas anécdotas que se guardan para siempre. El recuerdo de una mirada, de una sonrisa, de un comentario que provocó una ola de risas. Y estoy segura de que Andy y Kerem se llevaron de esa noche un sinfín de pequeños tesoros. No solo la diversión del momento, sino la confirmación de que quizás hay algo más que una simple amistad en ciernes. La gente que estaba presente en esa fiesta, estoy segura, se dio cuenta de la energía especial que emanaba de ellos. Se les veía relajados, a gusto, disfrutando plenamente el uno de la compañía del otro. Y eso, amigos, es lo más bonito de ver. Personas conectando de forma auténtica, permitiéndose ser ellos mismos y compartiendo momentos de pura felicidad. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué pasó después de esa fiesta? Pues esa es una historia para otro vídeo, ¿verdad? Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que esa primera fiesta, marcada por las risas inesperadas, sentó las bases para algo especial entre Andy y Kerem. Fue un momento de descubrimiento, de conexión, de diversión sin filtros. Un recordatorio de que a veces las mejores cosas en la vida suceden cuando menos las esperamos, en medio de una fiesta, rodeados de gente, pero encontrando en la mirada del otro esa chispa que lo ilumina todo. Y con esta imagen de Andy y Kerem riendo juntos, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos compartido hoy. Hemos viajado a esa primera fiesta donde, lejos de las cámaras y los guiones, descubrieron la magia de la conexión a través de la risa. Una risa genuina, inesperada, que les permitió mostrarse tal como son y fortalecer ese vínculo que ya intuíamos. Hemos hablado de cómo la risa es ese lenguaje universal que une a las personas y crea recuerdos imborrables. Y hemos celebrado esa chispa que se enciende cuando dos almas se encuentran y deciden, simplemente, divertirse juntas. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en la historia de Andy y Kerem. Me encanta poder compartir con ustedes estos momentos que nos recuerdan la belleza de las conexiones humanas y la importancia de la risa en nuestras vidas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia? ¿Han vivido alguna situación similar en la que una risa compartida haya sido el inicio de algo especial? Me encantaría leer sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus historias son lo que hace a nuestra comunidad tan rica y vibrante. Y antes de que se vayan, no olviden ese pequeño gesto que tanto nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, si les sacó una sonrisa o les hizo pensar,
por favor, regálenme un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se unan a nuestra increíble comunidad dándole al botón de asterisco suscribir. Asterisco y activando la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.